Ya se había agotado el plazo estimado por el oxígeno en el submarino Titán, cuando los equipos de rescate dieron con una clave que ha resultado determinante para abandonar la búsqueda y declarar la muerte de sus 5 tripulantes. Un trozo del sumergible hallado en el lecho marino por un robot submarino. La prueba, junto al sonido detectado por la alarma estadounidense el domingo, de que a más de 3.000 metros de profundidad la presión del mar aplastó al submarino del Titanic. This was a catastrophic implosion of the vessel. Con estas palabras y visiblemente abatido, el comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos confirmaba el peor de los desenlaces para los pasajeros del Titán. Los restos hallados a unos 500 metros de la proa del Titanic, a donde se dirigía el domingo cuando perdió el contacto con la superficie, apuntan a una implosión catastrófica tras una pérdida de presión. Explotó hacia adentro en cuestión de una milésima de segundo. Probablemente fue un final más amable que estar 4 días en el frío, la oscuridad y en un espacio confinado, apunta este experto. En la tarde de este jueves, cuando ya se habían agotado las 96 horas de capacidad de oxígeno en la nave, el robot utilizado para la búsqueda encontraba el tren de aterrizaje y la cubierta trasera del submarino perdido. A través de un comunicado, la empresa que operaba el sumergible confirmaba la información. Ninguno de los 5 tripulantes a bordo del Titán había logrado sobrevivir. Nuestros corazones están con estas 5 almas y cada miembro de sus familias durante este trágico momento, señalaban en el texto. Los familiares de las víctimas han querido agradecer el tremendo esfuerzo de los equipos de rescate. El director del Titanic, James Cameron, se ha sumado a las condolencias. El cineasta y reconocido buceador ha lamentado no haber hecho sonar la alarma sobre la tecnología de OceanGate. El operativo continuará para localizar y recuperar los cuerpos, además de determinar las circunstancias que condujeron al siniestro. Es difícil saber exactamente qué ocurrió allá abajo, pero sí podemos saber en qué condiciones. Los restos del Titán se han encontrado muy cerca del Titanic. Esto está a unos 650 kilómetros al sur de Terranova. El Titán se sumergió a una gran profundidad, por debajo de los 3.000 metros. Fue allí donde implosionó. Se cree que lo hizo el mismo domingo, el día que desapareció. Los restos tras la implosión se han encontrado en una zona que no estaba lejos del barco que querían visitar, apenas a 500 metros. El término se ha convertido en viral. ¿Cuándo hablamos de implosión? Bueno, pues lo vamos a ver en este ejemplo que encontramos en las redes. Una implosión es lo contrario a una explosión, sería un hundimiento, una especie de aplastamiento hacia adentro de las paredes, en este caso del submarino. En las redes vemos este ejemplo que se hace con un tanque, aparentemente a mucha menos presión de la que debería estar soportando incluso ese submarino bajo el agua. La presión es precisamente el peso de ese agua que viene a aplastar a lo que se encuentra a partir de cierta profundidad. También llama la atención algo que dijo en su momento el presidente de la compañía, que era el piloto cuando se produjo el accidente y al que ahora se da por fallecido. And I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. The carbon fiber and titanium, there's a rule you don't do that. Well, I did. Literalmente he roto normas para hacer este submarino, he roto con ingenieros y con la lógica y con la regla de no hacerlo con titanio y fibra de carbono. Y dice, pues yo lo he hecho. 3,000. Woo! All right. Lo que a la vista de lo ocurrido ha sido una mala idea. Pero vamos a preguntarnos algunas cuestiones que tienen que ver precisamente con la física y con la ingeniería. Y para eso acudimos a Antonio Cruzelaegui, es ingeniero naval, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por su tiempo, Antonio, que sabemos que está hoy muy reclamado por todos los medios de comunicación. Oiga, dígame, ¿la implosión la hemos explicado bien? ¿Viene a ser una especie de aplastamiento por la presión externa? Está muy bien explicada. Efectivamente, es una
un colapso, suelo definirlo yo como un colapso, pero se entiende que es lo contrario a la explosión y es una disminución drástica y completa de un determinado espacio que de repente desaparece por la presión a la que está sometido por todos los lados. En el caso del fondo marino, pues esa columna de agua que está por encima, lo has explicado muy bien, pues esa presión es gigantesca y acaba por romper la estructura resistente que el sumergible tenía. Claro, 400 atmósferas, no sé cuánto será, pero debe ser una presión enorme. O sea, debió ser un aplastamiento en décimas de segundo, ¿no? En milésimas de segundo. O sea, no le da tiempo al ser humano a darse cuenta de lo que está pasando, con lo cual ni se enteraron de que estaban muriendo, ni que se estaban aplastando, ni nada. Fue anterior a la reacción de las neuronas. Claro, aquí entonces tenemos que preguntarnos por la estructura del submarino, que en teoría estaba diseñado para resistir esa presión. ¿Qué pudo haber? ¿Qué pudo ocurrir? ¿Un fallo de diseño o de repente una pequeña fisura puede provocar la catástrofe? Bueno, la pregunta es procedente. Este sumergible primero era experimental, era un prototipo, el primero de su serie. Y según ellos mismos se jactaban, estaba diseñado para bajar a 4.000 metros. Supuestamente esos cálculos que tenían hechos ellos era para bajar a 4.000 metros. Claro, 4.000 metros es una profundidad prácticamente igual a la que tenía el Titanic y ya habían hecho varias inmersiones. ¿Qué es lo que puede estar pasando ahí? En unos materiales que son totalmente novedosos y que, como muy bien habéis explicado, el propio dueño de la empresa explica que él se ha saltado a la tolera todas las normas y ha fabricado allí con fibra de carbono y con titanio esto. Esos materiales, lo lógico es que hay que probarlos antes y probarlos requiere distintas pruebas para estar seguros de que se comportan no solo adecuadamente frente a la presión, que eso sí que parece que lo habían conseguido, puesto que había bajado ya varias veces al Titanic. No, lo importante aquí es analizar el comportamiento de esa combinación de materiales de fibra de carbono y de titanio, el comportamiento frente a la fatiga, es decir, frente a realizar varios viajes con la misma solicitación y con los mismos esfuerzos. Porque la fatiga, claro, es como el cansancio de los materiales. Entonces, tú puedes aguantar una vez, puedes aguantar dos, puedes aguantar tres, bajar a esa profundidad, pero las microfibras, o sea, las fibras de carbono, no sabemos, claro, qué es lo que está producido en esa inmersión. ¿Se han roto? ¿Han perdido su elasticidad y su resistencia? No lo sabemos. Y seguramente ni siquiera hicieron, después de cada inmersión, ni siquiera hicieron análisis exhaustivos con microscopios para ver a nivel microscópico, porque las fibras de carbono son muchísimo más pequeñas que un cabello humano, ¿no? Entonces, lo razonable hubiese sido hacer pruebas exhaustivas, como digo, del comportamiento de esas fibras después de cada inmersión para estar seguros de que no se iban rompiendo. Claro. Entonces, mi hipótesis es que se iban rompiendo y que, claro, ha llegado un momento en que no aguantan y entonces colapsa porque la estructura resistente no soporta la presión. Claro, por el mismo desgaste, lo he explicado bien. O sea, se va provocando por la presión, por cada inmersión, pequeñas rupturas y al final se provoca una grande porque ya deja de resistir, ¿no? Efectivamente. Antonio, llama la atención también, usted lo ha dicho, la falta de controles. Es decir, estos señores tenían ese aparato que no estaba homologado, que no había pasado ningún tipo de prueba ni inspección y se ofertaba este tipo de viajes a modo experimental. ¿No está esto un poco al margen de la regulación de todo? Bueno, por supuesto queda al margen. Hay un resquicio a nivel internacional, puesto que la operación en aguas internacionales no está sujeta, al tratarse de muy pocas personas, como iban 5 personas, ahí no hay sujeción al reglamento de la Organización Marítima Internacional, ni de las certificaciones de tercera parte, de las sociedades de clasificación, y por tanto, por ese resquicio, digamos que han eludido sistemas exhaustivos de certificación y de comprobación. Yo, que me lo piden bastante a menudo, digamos una opinión personal que es duro, ¿no?, decirla en esta situación que precisamente ha acabado
pues muy mal y con un suceso luctuoso para las víctimas, para sus familias, etcétera. Pero aquí, de alguna forma, cabría decir que se ha roto el equilibrio difícil, por otra parte, que debe existir entre la iniciativa, la innovación, el estar en la frontera de la tecnología y de la ciencia, y la responsabilidad. La responsabilidad tiene que pesar tanto como lo otro, porque si no pasa lo que ha pasado. Entonces, aquí, ya digo, es muy duro juzgar y evaluar, pero quizás lo que ha habido son elevadas dosis de prepotencia, tanto por parte de la empresa como por parte de los tripulantes. Claro, porque desde luego si hay unas pruebas y hay una normativa y hay unas inspecciones, normalmente son por algo, y si se obvian, pues estas cosas ocurren. Antonio Cruzalaegui, muchas gracias porque nos lo ha explicado clarísimo. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Buenos días.